Santa María le ganaba 4-2 al Fran Mejías de Chiclana. De momento, el Barriada de la Playa se coloca con líder con el Aguadulce. Saludos y muy buenas tardes. Seguimos desde el estadio Antonio Fernández Marchán de Guadalcacín para la disputa de esta jornada número 4. Tuvo lugar el primer partido que enfrentó a Barriada de la Playa y a Fran Mejías con la victoria del equipo del Puerto de Santa María. Los siguientes en pasar por este escenario, por la palestra, son el Pozalbense Femenino B y el Club de Fútbol Femenino Barbate, que ya hacen acto de presencia sobre la arena del Fernández Marchán para la disputa de los primeros 12 minutos reglamentarios. Ahí tenemos ya a las protagonistas en formación junto con los colegiados, los encargados de poder impartir justicia en este partido. El equipo de Pozoblanco, que va a vestir sus colores habituales, es decir, completamente, no completamente, sino con la camiseta de color blanca, con el pantalón de color azul, como ya ven en imagen. El equipo de Club de Fútbol Femenino Barbate lo hace con esa equipación característica con tonalidades de color fucsia. Como hemos dicho antes, hacer acto de presencia las tenemos en formación en el nombramiento. Primero de todo, de capitanas. Antes de que se pongan en funcionamiento los primeros minutos sobre la arena. Primeros minutos que van a ser de suma importancia, muy importantes para estos dos equipos, para el comienzo de este partido. Ya lo habíamos visto al principio de esta jornada, en el que fue por primera vez el equipo de Barriada de la Playa, el equipo que se ponía por delante en el marcador. Luego logró empatar también la contienda el conjunto de Fran Mejías. Veremos a ver cómo se desarrolla este guión. Por el momento las protagonistas ya se colocan, ya se posicionan sobre la arena, estimando todos los detalles a los árbitros encargados de poder impartir justicia en este partido, donde van a enfrentar a Pozalbense Femenino B y al equipo de Club de Fútbol Femenino Barbate. Todo preparado. Prepara ya el terreno Miriam Rubio para la disputa de los primeros minutos. Todo ya dispuesto, todo preparado para que dé comienzo el partido. La sitúa ya Pozalbense, el equipo de Córdoba, sobre el kilómetro cero, a la espera de que sean los árbitros los que dictaminen, los que den el ok para que se pongan en marcha, para que pongamos en funcionamiento los primeros 12 minutos, a la espera de que sean exactamente las 6:15 desde la arena de Pozoblanco, iba a decir, ¿no? De Guadalcacín. Pozoblanco lo tenemos a la derecha de nuestras pantallas, a la izquierda Club de Fútbol Femenino Barbate. Muy pronto han hecho acto de presencia, se nota que tenían muchas ganas los dos equipos de protagonizar este partido. Uno de ellos es séptimo clasificado, Pozalbense, que en su último encuentro logró firmar tan solo un punto. Lo hizo durante el tiempo extra.
Pues aquí está, ya se pone en funcionamiento, arranca la primera parte. Primeros minutos y primeros avances por parte de Pozo Albense, el equipo B, que estaba cada vez más cerca de poder llegar hacia la portería contraria con ese disparo. La rescata finalmente Barbate, recupera Pozo Albense en la parte izquierda del terreno de juego. Tiene la pelota Miriam Rubio, intenta realizar el 1 contra 1, pasa hacia el segundo palo, no logró entrar, no logró empujar, la pelota va a ser saque finalmente de portería para las jugadoras de la Club de Fútbol Femenino Barbate. Y rápidamente ya ponía el saque arriba, pero finalmente la pelota se escapa y se va a perder por la línea de fondo. Campeonato que se disputó en Chipiona, bueno, las anteriores jornadas. Tenemos un pequeño balance de lo que nos hemos encontrado a lo largo de estas competiciones por el hecho de que en la mejor situación lo que respecta a las últimas jornadas llega Pozo Albense femenino, es decir, un empate de Guadalcacín en la jornada número 3, en la última jornada previa al parón de la Euro Winners, que le permitía poder sumar y sacar un punto ante Guadalcacín, puesto por encima de Pozo Albense. En el caso contrario, el Club de Fútbol Femenino Barbate es la que ocupa la última plaza de la clasificación sin ningún punto todavía por sumar. El equipo que más goles ha recibido por el momento de lo que llevamos de competición de segunda división. Y es evidente que todo dependerá de cómo cambien la dinámica las protagonistas que se encuentran disputando los minutos sobre esta arena del Estadio Antonio Fernández. Vamos a tener finalmente saque de banda, la va a poner en movimiento el conjunto cordobés desde el perfil, muy pegadita a la zona de banquillo. Se saca el disparo de la nada hacia el segundo palo, la pelota se pierde. Finalmente por la línea de fondo va a suponer saque de portería. La intención de poder jugar arriba, de poder jugar en largo, acaba en las manos la portera María del Carmen. Mientras tanto, Club de Fútbol Femenino Barbate trata también de poder jugar sus cartas todo lo posible. Cádiz contra Córdoba en este partido. El disparo directamente impacta contra la portera, recupera la pelota. El combinado gaditano para poder avanzar, pero sin embargo es María del Carmen la que vuelve a tener otra vez la oportunidad de poder asociarse con Irene López. Miriam. El recorte, cambia la orientación de la pelota, el disparo que impacta contra el palo. Estaba en las manos de la portera de Alba González. Recordemos que las variaciones en los quintetos puede llegar a ser muy cambiante con respecto a la última jornada. También la incursión o la llegada de nuevas futbolistas que puedan darle un aire nuevo, que puedan cambiar el aura. Pero que puedan cambiar también el ritmo de la competición. La pelota que la recibe Miriam Rubio, decide jugar atrás con María del Carmen, la pone arriba Miriam Rubio, se saca el disparo, pues para adentro la pelota termina. El golpeo con la pierna zurda de la capitana permite que por el momento Pozo Albense se sitúe por delante en el marcador. Un disparo que hace que por el momento las jugadoras cordobesas se mantengan al alza, se mantengan por encima de Barbate en este partido. 1-0 en el marcador, sin duda. Es un auténtico gol de categoría, lo hemos repetido. No tuvo más opción el equipo de Barbate. El poder evitar lo que ha sido inevitable en este caso. El disparo que terminó dentro de la portería.
Vamos a ver los intentos del conjunto gaditano mediante este disparo. Consigue rechazar la pelota, el balón que vuela alto. Sale finalmente por la línea de fondo, permitiéndole darle un pequeño respiro a las jugadoras que van por delante en este marcador. Recordemos que todavía queda mucho partido por delante, muchas cosas que poder contar en este encuentro. Habíamos hablado en el anterior partido, para los que han estado con nosotros desde las 5 de la tarde, hablando sobre lo que ha supuesto la victoria de Higi Control Melilla, el equipo que encabeza el ranking de lo que es la primera división femenina, en el que muchos de estos equipos también quieren acabar y que quieren lograr el ascenso, al igual que lo hizo el Atlético Torroxeño la temporada pasada, la temporada 23-24, ascendiendo junto con Turia Beach Soccer. Turia, perteneciente al grupo A, mientras que el conjunto del Torroxeño. Y es curioso sobre todo por el simple hecho de que su ascenso, tantos acontecimientos que acaecen para este equipo, le van a permitir que esta temporada sea la sede de la disputa del playoff por el título de campeonas de liga. Pero eso ya será para lo que ocurra más adelante. Lo primero de todo es estas fases regulares, esta jornada, donde ambos conjuntos tratan de competir. El disparo contra el primer palo se lo sacó finalmente Lucía Gálvez. Había probado con la pierna derecha batir hacia la guardameta, pero frustró todos los intentos que pretendía en este caso la futbolista, y lo vemos en la repetición. El disparo acabó en una posición idónea de las manos de María del Carmen. 4:40 para llegar a la finalización de la primera parte. El control orientado, pierna zurda, disparo que acaba blandito en las manos de la guardameta de Alba González. Logró jugar arriba de nuevo, el bote le favorece directamente hacia la portera de Barbate. Nuevo turno para el equipo gaditano, lo vemos ahí en la repetición. Disparo con la pierna zurda, acabó directamente en las manos de la portera. Atrevimiento el que estamos viendo. Bastante poco, ¿no? Vemos bastante, sin duda. Pero llegó a raíz de los primeros minutos, donde salieron enchufadas las jugadoras de ambos equipos. Y poco a poco se ha empezado a ralentizar la cosa, pero ahí está ese hálito de competitividad por parte de las jugadoras. El disparo de Chilena desde una posición bastante ideal para ese tipo de golpeos. Miriam Díaz fue la principal protagonista, llegaba también a la presión, pero finalmente ha conseguido marcar el gol. Un gol que sin duda les permite marcar la diferencia todavía aún más en el electrónico. Aplicaba la presión arriba Miriam Díaz, vuelve a convertirse, vuelve a disfrazarse de protagonista para poder mandar la pelota dentro de la portería. Lo vemos en la repetición, sacó directamente la pierna a pasear. No le dio opciones a África Melero, que este tanto se convierte finalmente en el segundo de Pozo Albense B, el equipo de Pozo Blanco, natural de Córdoba. Grupo con un tinte, con un sabor muy andaluz. Allá va, ensalza el disparo directamente hacia las manos de la portera de María del Carmen, muy segura, manteniendo ese cerrojo. Aplica la presión también a África Melero. Llegando arriba, acaba María del Carmen. Esa oportunidad la desbarata finalmente la portera, la guardameta. Ha habido cambio en la portería, con la intención y con la idea clara de poder evitar los acercamientos constantes
del Club Deportivo Pozalbense. A la media vuelta, disparo blandito, acaba en las manos de la portera, acaba en las manos de María del Carmen. Umaima fue la que llegó a realizar previamente el golpeo. Ahí están, nuevamente van los intentos por parte de Pozalbense. Ambos equipos han realizado cambios a lo largo de esta primera parte para, como vengo mencionando en el anterior partido, sin duda para dar un pequeño respiro, para hacer que las que habían iniciado su incursión durante los primeros minutos pues puedan tomar ese pequeño refrigerio antes de poder continuar, y sobre todo también dar un refuerzo importante. Atrapó la pelota Isabel María Sánchez, la que ocupa los palos del Club de Fútbol Femenino Barbate. Ahí vemos el disparo anterior con la pierna zurda. Se estrelló la pelota contra el larguero después de que botara sin precedentes ante la portera. 1:29, menos de 1,5 para que se cumpla al final del primer periodo. Insisten con el envío, primer palo. Queda finalmente la pelota en el perfil derecho. Otro intento más por parte del Club de Fútbol Femenino Barbate. Ahí veíamos la intención, el disparo que acaba finalmente sobre la línea de fondo. Allá van de nuevo los intentos. Pasa hacia el segundo palo. 35 segundos para que podamos llegar a la conclusión del primer periodo. Al final de esta primera parte, por el momento con victoria para Pozalbense. Ya cada vez más cerca de poder acabar la primera mitad con una ventaja de +2 en el marcador. Allá va el disparo de Barbate, el golpeo para adentro, impresionante el golpeo. Terminó la pelota en una posición en la que no podía llegar la portera. El disparo fue sin duda una obra maestra por parte de la dorsal número 12, Isabel María Sánchez. Ahí lo vemos. Esa ha sido la repetición anterior, pero nos quedamos sobre todo con el gol, con ese gol de Club de Fútbol Femenino Barbate. Con el que, por cierto, pues le da una cierta confianza. Todo preparado para que la pelota se vuelva a poner otra vez más en funcionamiento. Ya va, ejecuta el golpeo Paola Durán. Buscaba directamente el primer palo, pero el tiempo reglamentario de la primera parte ha puesto su punto y final. Hacemos un breve alto en el camino y enseguida regresamos con el segundo periodo. Hasta ahora. Como también lo podría haber sido este disparo que iba directo hacia el interior de la portería. De momento, fin del primer tiempo. El conjunto del Pozalbense sigue ganando por 2-1 al Barbate. Con esto, de momento, el Pozalbense pasaría a tener 4 puntos.
todo listo ya para la disputa del segundo periodo, para los segundos 12 minutos que se van a poner en marcha desde ya. Las protagonistas ya están sobre la arena. Iniciará la segunda parte. Club de Fútbol Femenino Barbate. Recordemos, hacemos un breve recordatorio de lo que hemos visto en esta primera mitad. 2 goles de Pozo Albense les permiten, pues por el momento, sumar de 3. Ya veremos a ver qué es lo que hace Club de Fútbol Femenino Barbate, que ha conseguido recortar distancias en el marcador antes de poder llegar al descanso de este partido, este primer descanso. Ya se ponen en marcha los segundos 12 minutos. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Por el momento el resultado, lo que habíamos comentado, lo que ya ven en pantalla. 2-1 en el marcador y todo muy abierto de cara a lo que viene siendo este partido, porque queda todavía un mundo. Estamos en el periodo intermedio donde pueden pasar muchísimas cosas y donde las protagonistas están demostrando que merecen buscar la victoria constantemente, más por parte de Pozo Albense, el equipo B, que nutre constantemente a las jugadoras del primer equipo en primera división femenina. Va a tener que colocar para el lanzamiento, para el tiro libre directo, Club de Fútbol Femenino Barbate. Preparando el terreno para un posible disparo. Isabel María Sánchez. Ella va preparada para la ejecución. El golpeo que lo termina parando y rechazando finalmente la portera de Pozo Albense. La contra por parte de Irene López, parte derecha, ha tenido que intervenir otra vez más la autora del disparo anterior, y lo vemos en la repetición. El bote reaccionó muy bien a tiempo la guardameta para poder evitar que ese disparo se colase entre palos. Persiste el balón en los dominios de Pozo Albense, el equipo. Si echamos un vistazo a su situación clasificatoria, marcha séptimo por el momento. Tan solo tiene un punto en el casillero. Es que en el caso de poder sumar de 3 en este partido, podría adelantar momentáneamente al equipo anfitrión, a Guadalcacín. En sus 2 últimas jornadas, en sus 2 últimos partidos, recordemos que tienen tanto un partido menos. Ahora ya, bueno, uno más en este caso, igualado Club Deportivo de Fútbol Fran Mejía, pero las Favelas de Guadalcacín son los 2 equipos que tienen un partido menos en su casillero. Por cierto, los 2 equipos que van a ser los siguientes en pasar por esta palestra, por este estadio Antonio Fernández, y que van a tener la intención también clara de sumar de 3. Y es Pozo Blanco el que decide construir el juego con balón arriba. Recupera la pelota Club de Fútbol Femenino Barbate, aplicaba la presión arriba. Muy buena idea África Melero a la hora de poder aplicar la presión. Desde arriba consigue recoger la pelota Miriam Díaz, se saca el disparo, pierna zurda, se marcha finalmente la pelota desviada. Esto le va a permitir al Club de Fútbol Femenino Barbate jugar con la oportunidad del saque de puerta. Ahí lo vemos en la repetición. Se perfiló para un disparo que no llegó a alcanzar la trayectoria correcta de la portería. Isabel María Sánchez. Turno ahora para Pozo Albense. Irene López. Había dejado la pelota para su compañera, que avanzaba por el centro del rectángulo de juego. No tenía más remedio que darle el balón a Irene López. El disparo se marcha por encima de nuevo. Previamente se ha impactado nuevamente la pelota contra el larguero.
Se suceden poco a poco las oportunidades. Otra más por parte de Pozalbense. A la espera y a la caza también de otra oportunidad Miriam Díaz, pero esta vez aplicando el remate de tijera tan característico que se puede llegar a ver no solamente en este tipo de categorías, sino también en aquellos torneos europeos, copas mundiales, donde nos sentimos tremendamente orgullosos de el gran trabajo que ha hecho este año la selección masculina en el Mundial de Fútbol Playa de las Seychelles, cayendo en cuartos de final ante la campeona del mundo, ante la heptacampeona, ante Brasil. 7 copas del mundo, se dice pronto, por parte del conjunto brasileño, y sobre todo de la muy buena fase de grupos, eliminando a equipos muy favoritos como han sido, por ejemplo, Tahití, cayendo en una fase de grupos que a priori parecía complicada, pero que le daba ciertas esperanzas a la selección española. Esto nos hace entrever el buen crecimiento que tenemos en el fútbol playa y sobre todo también en el fútbol playa femenino, consagrando también a nivel de selecciones los grandes triunfos. Pero ahora ponemos el foco en la competición doméstica, porque el disparo se marchó finalmente fuera del rectángulo de juego gracias a una oportunidad que ha tenido encima de la mesa Lucía Gálvez para poder establecer esa materialización. En la pelota Pozalbense pone arriba, en esa posición adelantada se encontraba Paola. El balón acaba de nuevo en los dominios del equipo de Pozo Blanco de Córdoba, pero esta vez por medio del saque de banda. Otra vez adelantado. Elaboración por el momento. Sí que es cierto que están utilizando los dos conjuntos la carta de los balones en largo, porque es lo que mejor funciona en este tipo de situaciones. Disparo desde lejos, muy desviado, sacará de portería. Tendrá la oportunidad de jugar ahora Alba González. Intentó entregar el balón arriba. Insisten de nuevo con los intentos parte derecha del terreno de juego. Bote hacia el primer palo. Y esto es lo que tienen este tipo de escenarios, donde la arena dibuja sin duda un paisaje bastante irregular y bastante complicado para las jugadoras de poder elaborar constantemente de un lado a otro. No queda más otra opción que buscar balones en largo y sobre todo buscar su oportunidad de poder entrar dentro de esa zona de castigo para poder mandar el balón dentro de la portería. Paola desde la parte izquierda se perfila, claro, con la pierna derecha por encima de los 3 palos. Se marchó el balón desviado. Turno ahora para Club de Fútbol Femenino Barbate. Ahora por medio de Alba González. Llegó la pelota arriba. Disparo de Pozalbense. La pelota que queda muerta. No llegó a atrapar del todo la guardameta. Nos fijamos en la acción anterior, la parada. Y el bote que casi estuvo a punto de rescatar Paola. Esto hace que el marcador se mantenga de esta forma por el momento, 2-1. Todo muy abierto por parte de estos dos equipos. Que pues sin duda les da ciertas esperanzas para poder avanzar puestos en la clasificación. Y si echamos un vistazo rápido de cómo marcha la tabla clasificatoria de manera generalizada, habríamos que poner el foco directamente y veamos esa ocasión que ha acabado en las manos finales de Alba González. Ahora atrapar la pelota y poder evitar
Lo que parecía el tercero por parte de Pozo Albense. Está muy cerquita de firmar su tercer tanto, de poner la distancia de +2 en el marcador. Es Alba González. La presión se había hecho bastante daño. Por el momento, los árbitros tienen que parar para poder interesarse por el estado de la portera, que sin problemas va a poder continuar. La vemos, ya está preparada para el golpeo. Buscaba directamente el primer palo, saque de portería. Ya se prepara para jugar otra vez el equipo de Pozo Albense. Buscaba desde la parte derecha, levanta la pelota, el disparo, se marchó desviado. Línea de fondo, saque de portería. Lo más importante de todo, y vemos que en ciertos momentos del partido está viendo a un club de fútbol femenino Barbate cada vez más motivado y cada vez con más ganas de poder llegar hacia la parte contraria para poder ser protagonistas, para poder erigirse como principales baluartes de este partido. 1 minuto 30 queda para que lleguemos al final del segundo periodo. Las distancias de tan solo +1 para Club Deportivo Pozo Albense femenino. El equipo B, que como ya habíamos dicho desde el principio, nutre al primer equipo encuadrado en esa primera división. Y bueno, también está jugando sus cartas para poder salir de esa zona peligrosa, de esa séptima plaza. El antepenúltimo clasificado con tan solo un empate. 12 goles a su favor, 17 en contra. Vamos con el saque de banda, la pone en movimiento Barbate, jugaba arriba. La pelota que la rescata Pozo Albense. Sin embargo, tuvo que intervenir y tuvo que parar la pelota Alba González para poder evitar que ese balón se colara adentro. Sin embargo, persiste el peligro. 35 segundos para que podamos llegar a la conclusión del segundo tiempo. En la pelota Alba González, la decide poner arriba en la parte derecha. No llega a tiempo para rescatar esa pelota, lo que le va a permitir tener una última ocasión a Pozo Albense. Rozando ya con la yema de los dedos el final del segundo periodo. 8 segundos nada más. Intenta aprovechar la última oportunidad con ese balón en largo, cerquita del área de castigo. Un segundo, esto va a terminar. Esto se va a poner ya con el punto y final en el segundo tiempo. Todo queda visto para sentencia en los últimos 12 minutos. Breve alto en el camino y enseguida regresamos. Hasta ahora.
Todo listo ya para la disputa de los últimos 12 minutos. Aquí ya se va a poner de manifiesto qué equipo se va a llevar la victoria. Por el momento, en el marcador lo encabeza el conjunto de Córdoba, el equipo de Pozalbense. Resultado por la mínima de 2-1 en el marcador. Ya preparan el terreno las jugadoras que visten con esa equipación de color blanca característica con pantalones azules. Colores con los que juega habitualmente como local. En este partido va a ser Paola la que prepara ya directamente el terreno para la puesta a punto, para la puesta de largo de los primeros instantes. Pues aquí arranca el tercer periodo, y además con disparo directo. Además impactó directamente en la posición de Mari Carmen Nebot. Es la portera que defiende los 3 palos del Club de Fútbol Femenino Barbate al inicio de este tercer y último periodo. Ahí lo vemos, la repetición anterior, el disparo por parte de Miriam Rubio. Impactó directamente en la guardameta, que se lanzó perfectamente y vio ese hueco, como que también lo había visto Barbate con este gol que sube al marcador. Importantísimo para el empate. Lo vemos como finalmente ha tomado la iniciativa en este tercer periodo para poder materializar Isabel María Sánchez, que vuelve otra vez a ser protagonista. Firma doblete en este partido. Lo vemos en la repetición contra las cuerdas por el momento. Club Deportivo Pozalbense. Y que sin duda le permite tener una vida extra. Ahora mismo, con este resultado, nos iríamos a un periodo de 3 minutos más para el juego. Pero eso, lo veníamos diciendo, todo depende de cómo actúen las protagonistas. Se defiende con todo Barbate, no quiere dejar nada en el tintero tampoco. El equipo de Pozalbense rescata finalmente la pelota. Club de Fútbol Femenino Barbate. El disparo llegaba directamente arriba, posición adelantada. Se prepara para poder enfundar el golpeo. Acaba la pelota sobre fuera de los límites que marcan este terreno de juego. A la carga el colista. Manda la pelota hacia el segundo palo. Intenta rescatar la Paola. Media vuelta. Aplica también la presión. Y ahora llega la réplica por la parte derecha del terreno de juego. Se saca el disparo. Termina la pelota dentro. Gol, 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 gol. Pozalbense que vuelve a ponerse otra vez más por delante en el marcador. No le duró nada la alegría a un Club de Fútbol Femenino Barbate que estaba creyendo constantemente y que gracias al disparo de Miriam Rubio por la parte derecha, pues le ha permitido volver a la situación inicial antes de arrancar este tercer periodo. Ahí lo veíamos en la repetición, el disparo, con la fortuna de que el bote llegó a entrar y llegó a colarse dentro de la portería. Se convierte en el 3-2 para Pozalbense. Por cierto, la autora del tanto no es Miriam, que se había acercado para celebrarlo con su compañera, con Beatriz Tobajas Camacho. Es la autora del tanto que le da por el momento la victoria al equipo de Pozoblanco, al equipo cordobés. Insiste y coge confianza Pozalbense femenino. Recupera y rescata la pelota Barbate. Muy cerquita de este kilómetro cero se saca el disparo. Al final consigue recuperar la pelota. El conjunto que actúa en este partido como local. Media vuelta por parte de Paola, posición adelantada. Insiste en el disparo, pero sin embargo ha conseguido mantener la posición y poder cerrar todos los espacios Mari Carmen Nebot. Busca su turno Barbate.
Aprovecha la oportunidad para entrar por dentro. Recortaba pierna derecha. Disparo desde lejos por encima de los 3 palos. Había reclamos de una posible falta que no había llegado. Por cierto, aquí está la ocasión. Y la media vuelta por parte de Paola. Van sucediendo poco a poco las oportunidades sobre esta arena del Antonio Fernández de Guadalcacín. Un escenario que se convierte en el protagonista para la disputa de estos partidos de la segunda división femenina. Ojo a la equivocación, el disparo con la pierna zurda. Se confió demasiado Álvaro Alférez para aprovechar la situación. Hizo bastante de noche a Miriam Rubio. Nueva oportunidad para Club de Fútbol Femenino Barbate. Se marchó la pelota desviada, saque de portería. Y fíjense que el tiempo pasa prácticamente volando porque llegaremos al ecuador de este tercer periodo en breves instantes. Eso nos hace entrever, nos hace intuir que lo que nos vamos a encontrar a lo largo de lo que queda de este partido pues es espectáculo asegurado. En el grupo A lo pueden seguir a través de los canales oficiales de la Real Federación, como están siguiendo este grupo B de la segunda división femenina. La autora del doblete vuelve a intentarlo. Es en este caso Isabel María Sánchez. Deja el tacón atrás para poder sacar el disparo, pero recupera la pelota Pozalbense. Se marca ya el contraataque desde la parte derecha. El disparo, el rechace, recoge la pelota a línea de fondo. Va a ser saque de portería. Finalmente se escapa de una muy buena. Club de Fútbol Femenino Barbate. Ahí veíamos la acción anterior. Desde atrás Beatriz Tobajas tomó la iniciativa. Quería llegar a la pelota Miriam Díaz. De nuevo desde atrás Andrea Molina, equipo entrenado por Gabriel Carrasco. Muy bien posicionado para por el momento llevarse la victoria. Hemos visto que la distancia es de tan solo un gol y Barbate perdió sus dos primeros partidos. No ha sumado todavía, recordemos, ningún punto el colista, por lo que si se lleva, aunque sea por todo ello en los lanzamientos desde la zona de castigo, ese punto correspondiente le permitiría sumar y le podría dar esa cierta confianza de cara a la siguiente jornada, de cara a la jornada 5, pero por fortuna de Pozalbense es el equipo encargado de ejecutar ese tiro libre muy directo. Con el Ecuador cumplido, prepara ya el terreno para la ejecución. Lo va a hacer esta vez con pierna zurda. Ya va el disparo. ¡Gol! De Miriam Díaz. Una especialista desde esa posición. Le pegó con la pierna zurda. Lo vemos repetido. No pudo hacer nada para poder parar la pelota Mari Carmen. Pues en este caso, otro tanto más que suma, otro tanto que le permite a Pozalbense distanciarse en el marcador por el momento. 4-2, 6-0-4. Esta es la situación que por el momento tenemos sobre la arena del Antonio Fernández. Tocará jugar la pelota a Pozalbense. Directamente con este pase atrás.
Y arriba por parte de Sara Rubio, que se escapa la pelota, no quería dejar que ese balón acabara dentro de la portería. Vuelve otra vez a aplicar arriba la presión, pero han estado muy atentas las futbolistas, de Pozo Albense, con la intención y con la idea clara de poder evitar pues todo esto que está aplicando el conjunto de Barbate. Llegar cada vez más arriba a la presión, con la idea clara de volver a recortar las distancias y de volver otra vez a esos registros del 2-2, que le permitía al equipo gaditano poder estar cada vez más cerquita de las de Córdoba. Ahora saque de banda. Miriam. Recibe en una posición adelantada, se atreve a levantar la pelota. Intentó buscar una posible chilena, pero a la carrera se acerca Cristina Hidalgo para poder evitar el contragolpe. O la contra por parte de Alba Alférez. Es la que propicia el saque en largo, atrapa la pelota a la guardameta. Llega la contra ahora por parte de Pozo Albense. La quita finalmente de encima Barbate. Le ha dado tiempo a María Díaz a recomponerse después de haber caído en la arena. Cambia la orientación del juego, pasa hacia el segundo palo. No va a dejar que salga la pelota el equipo de Pozo Blanco. Vuelve a intentarlo desde el perfil, cerquita del rincón de la bandera. El disparo se marchó definitivamente fuera. Previo toque por parte y la portera por parte de la guardameta María del Carmen Nebot. Todo acaba finalmente con saque de esquina. Ya preparadas para la ejecución, balón hacia el segundo palo. Rescata la pelota Barbate. Posicionaba de nuevo el conjunto de Pozo Albense para poder defender la acción. Y el menú que vamos a tener en los siguientes partidos nos va a dar un cierto atractivo. Ahora lo comentamos porque ataca Pozo Albense. El disparo que acaba en las manos de Mari Carmen Nebot. Saca la pelota de esas posiciones peligrosas. Se quita la pelota de encima también el conjunto de Pozo Albense para poder evitar que Barbate podría llegar con claridad hacia posiciones adelantadas. Repito, el menú que vamos a tener para los siguientes partidos. El Deportivo Las Favelas va a enfrentarse al combinado anfitrión. El equipo de Las Favelas que se sitúa penúltimo clasificado sin también sumar un punto. Ahí va el disparo otra vez a las manos de Mari Carmen Nebot. Y recordemos que aproximadamente a las 9 menos cuarto tendremos el plato fuerte, primero contra segundo. Un duelo de altos vuelos, donde Aguadulce pretenderá sin duda agrandar su dominio absoluto en la clasificación como primero. Y veremos a ver si Ciudad de Dos Hermanas le quita esa plaza al conjunto almeriense. Almería contra Sevilla en este partido. 2 minutos para poner el punto y final a este encuentro. Llevaría la victoria por el momento Pozo Albense. Avanzaría puestos y sumaría 4 puntos. Lo intenta impedir Barbate, el disparo se marcha dentro de la portería, para adentro, gol. El golpeo que termina entrando lentamente le permite dar un cierto respiro y darle un poquito más de confianza al combinado gaditano, que se ha puesto el mono de trabajo para poder afrontar los últimos minutos. Ahí lo vemos en la repetición. Acaba la pelota dentro de la portería Nayara Notario. Se convierte con este tanto en protagonista. Para que tengamos lo que vemos ahora mismo sobreimpresionado en el luminoso, en el electrónico. Falta de 1.48, Pozo Albense 4. Barbate 3. Con todo todavía por decidir. Golpea Paola, mete la manopla Mari Carmen Nebot, evitando que ese balón se colara dentro de la portería. Ha conseguido desbaratar ese disparo
Nuevamente regresan los intentos del combinado de Pozo Albense. Llega a la presión al final. Ha estado muy segura del todo para poder evitarlo todo. Barbate, que empieza, como hemos dicho antes, a coger mucha más confianza. La tiene el equipo de Pozo Blanco. Rápidamente intentaba llegar a la presión. Al número 2, Umaima. Control orientado por parte de Paola. Disparo con la pierna zurda. De Marta finalmente desviado. Ataque de portería. 56 segundos. Ya cada vez más cerca de llegar al tramo final. Si no lo impide Barbate. Pozo Blanco aprovechando también sus oportunidades. Allá va Paola, dispara con la pierna zurda y otra vez Mari Carmen Nebot. Esta guardameta habría que hacerle una estatua por las grandes paradas que ha estado ejerciendo a lo largo y ancho de este tercer tiempo, convirtiéndose en protagonista. Buscaba la pelota hacia el primer palo, la seguirá teniendo el equipo de Pozo Blanco. Momentáneamente ha tenido que parar el árbitro el cronómetro para el balón se había marchado fuera del estadio y había que buscar otro directamente. 9 segundos. Allá va el saque de Miriam. Estos 5 segundos le han condenado para que Barbate pues pueda tener la última. La última para poder conseguir el empate, para poder llegar con vida al tiempo extra. Se prepara la autora de los dos tantos, Isabel María, la pone arriba. Balón hacia la zona de castigo, se saca el disparo, segunda oportunidad, último segundo. Pues aquí llegamos al final de este partido. Victoria para el equipo de Pozo Blanco, para Pozo Albense, que suma de 3 y que adelanta a Guadalcacín. Por el momento Barbate seguirá ocupando la última plaza. Nosotros ponemos el punto y final a este partido. Regresamos con el siguiente si deciden quedarse, con ese duelo entre los dos equipos que van a pasar por la palestra, es decir, por Club Deportivo Las Favelas y por Guadalcacín. No se muevan los que se deciden quedarse. Enseguida regresamos para poder contarles más fútbol playa femenino. Hasta ahora.